Nadie, absolutamente nadie en el cosmos del béisbol pudo haber imaginado el nacimiento de este tipo de criatura, de este unicornio deportivo. La idea misma de la que Shohei Ohtani se convertiría en un fenómeno de dos vías sin paralelo en las grandes ligas era, en el mejor de los casos, una fantasía relegada a los videojuegos, o en el peor, una broma interna. Sin embargo, en el invierno que precedió a la temporada de 2018, Billy Eppler, el entonces gerente general de Los Angeles Angels, no solo se atrevió a soñar con esa quimera, sino que apostó el futuro de su franquicia y, francamente, el de su propia carrera, a la promesa de un joven japonés. Años después, Eppler ofreció un testimonio fascinante y brutalmente honesto en un programa de MLB Network, desvelando el turbulento clima interno que rodeó la llegada de Ohtani a las ligas mayores. Recordaba aquellos días iniciales, desde los campos de entrenamiento de primavera hasta la primera semana de la temporada regular, como un periodo de intensa y creciente zozobra. La situación, admitía Eppler sin tapujos, no era buena, o al menos no lo suficientemente sólida para calmar la marea del escepticismo que se levantaba dentro y fuera de la organización. A su alrededor, e incluso en los pasillos de las oficinas de los Angels, flotaban dudas profundas. ¿Podría este hombre realmente hacerlo en la cúspide del béisbol profesional? ¿Era la dualidad lanzador-bateador una carga demasiado pesada para un novato? Para el cuerpo de scouting de los Angels, la evaluación de Ohtani en lanzador era relativamente clara, incluso emocionante. Eppler recuerda que no dudaron en compararlo con un futuro miembro del Salón de la Fama, llegando a trazar paralelismos directos con Stephen Strasburg, un lanzador de élite que había sido la primera selección global del draft debido a su talento generacional. Su potencial como lanzador era obvio, su brazo eléctrico, su staff indiscutible. Incluso su habilidad en las bases, donde mostraba una zancada larga, poderosa y fluida, era motivo de admiración. Los scouts lo veían deslizarse sobre el dirt como algo superlativo. Pero el problema, la gran incógnita que generaba un nudo en el estómago de Eppler, residía en el lado ofensivo de la ecuación. Los bates de la MLB no eran los de la liga japonesa, y la transición para un bateador extranjero siempre era un salto de fe. Eppler confiesa que existían serias reservas sobre el futuro de Ohtani en el plato, una sombra de incertidumbre que nublaba todo el proyecto. La pregunta que resonaba en la mente de todos, y que Eppler hoy confirma, era si Ohtani sería capaz de convertirse en un slugger de élite, uno de esos bateadores capaces de destrozar la bola y promediar un OPS superior a 1.00. Y la respuesta honesta de Eppler en aquel momento era un rotundo no. Nadie lo predijo. El GM creía firmemente que Ohtani tenía el potencial para ser un bateador superior a la media de la MLB, quizás consistentemente bueno, pero la idea de que se transformaría en un campeón de jonrones, en un fenómeno ofensivo que reescribiría los libros de récords, era simplemente demasiado audaz, demasiado inverosímil para ser contemplada. Era difícil, dolorosamente difícil, proyectar a un jugador que nunca antes había existido a la cima del bateo en el mundo. No obstante, Eppler se había pasado años siguiendo la evolución del talento de Ohtani tanto en el mound como en la caja de bateo. Sabía que independientemente de la incertidumbre, ese talento era algo que el equipo simplemente tenía que tener. Era una joya demasiado rara para dejarla pasar, y el riesgo, aunque monumental, valía la pena. Durante las negociaciones cruciales con el campamento de Ohtani, Eppler y la directiva de los Angels entendieron que el enfoque no podía centrarse en el dinero, sino en la filosofía. El japonés renunció a una cantidad masiva de dinero que podría haber ganado esperando 2 años más para hacerse agente libre, eligiendo en su lugar venir a Estados Unidos de inmediato bajo las restricciones del acuerdo de trabajo. Ohtani desechó la comodidad financiera y el poder de elegir cualquier destino, y en su lugar se confió en la promesa de los Angels,
crear un entorno único donde pudiera prosperar como lanzador y bateador simultáneamente. Era, en palabras de Eppler, un desafío que nadie en la historia del deporte había intentado, y el GM se sintió honrado de que Ohtani, tras desechar tantas ofertas de equipos con más éxito inmediato, hubiera depositado su confianza en ellos. El compromiso se hizo monolítico. Los Angels tomaron la decisión consciente de cerrar filas y formar un escudo protector alrededor de su estrella. Decidieron que protegerían a Ohtani de los medios, de las preguntas punzantes y, lo que era más difícil, de la incredulidad que emanaba de otros jugadores y scouts de la liga. Tenían que ser una unidad, una pared inquebrantable de apoyo, para que el experimento pudiera tener éxito. 9 años han pasado de aquel momento de fe ciega y profunda ansiedad. Ohtani no solo ha consolidado su estatus dual, sino que se ha convertido en una entidad singular en las grandes ligas, un punto de referencia que desafía la lógica y la estadística. Incluso sus actuales compañeros de equipo, como Miguel Rojas de los Dodgers, luchan por comprender la magnitud de su existencia. Rojas, asombrado, confiesa que lo que Ohtani hace no lo puede hacer nadie más. Él convierte lo irreal, lo inimaginable, en lo cotidiano. Lo que más impacta a Rojas no es el cuadrangular o el strikeout, sino la invisible y callada profesionalidad del fenómeno. Ohtani, asegura Rojas, parece haber completado su calentamiento antes de llegar al campo. Cuando el resto del equipo se dispone a empezar la práctica, él ya está en modo negocios. Rojas encuentra un paralelismo directo y revelador en esta ética de trabajo, la misma cualidad que definía a Ichiro Suzuki, su excompañero en los Marlins. La actual versión de Ohtani, el showstopper global que rompe marcas, es un triunfo no solo del talento, sino de la tenaz perseverancia de aquellos que creyeron, de aquellos que se negaron a escuchar el ruido de la duda. La fascinación por Ohtani no se limita a sus contemporáneos, alcanza a las leyendas. David Ortiz, Big Papi, el icónico campeón de la Serie Mundial, se sumó al debate en un programa deportivo local. Al escuchar el relato de Eppler sobre las dudas iniciales y el testimonio de Rojas sobre la ética de trabajo, Ortiz no pudo contener su emoción. Honestamente, empezó, puedo sentir el dolor de Eppler. ¿Quién, en aquel momento de 2018, podría haber imaginado al Shohei que vemos hoy? Yo no podría. Como lanzador, sí, era un espectáculo. Pero un bateador capaz de superar el OPS de 1000, eso era simplemente impensable. Ortiz recordó los logros de Ohtani en Japón, un ace indiscutible que había ganado la triple corona de picheo en su país. Pero como bateador, su máximo en una temporada japonesa fue de 22 jonrones. Y ahora, aquí, en la MLB, 55 jonrones, ganando títulos de jonrones y simultáneamente obteniendo victorias como lanzador. Eso, exclamó Ortiz, es algo nunca visto. Shohei sigue rompiendo barreras que nadie se atrevió a imaginar. Para Ortiz, la resurrección de Ohtani tras una pretemporada inicial desastrosa fue lo más asombroso. Recuerda cómo los medios estadounidenses destrozaron al joven japonés, tachándolo de nivel de escuela secundaria. Pero los Angels no lo enviaron a las menores, mantuvieron la fe, lo alinearon en el Opening Day, y Ohtani respondió a esa confianza. Esto es la culminación de un talento genuino y un esfuerzo genuino, sentenció Ortiz. El testimonio de Rojas sobre el hábito de Ohtani de ocultar su esfuerzo resonó profundamente en el Big Papi. Rojas lo describió perfectamente, comentó Ortiz. Shohei llega al campo ya completamente preparado. Cuando el equipo se dispone a empezar, él ya está en modo negocios. Es la misma dinámica que tenía Ichiro, y Ortiz, que vio jugar a Ichiro, lo confirma. Lo que estos dos tienen en común es precisamente que no dejan ver el esfuerzo. Un verdadero profesional, observó Ortiz, no permite que su trabajo se vea como un esfuerzo. Nadie sabe lo que Ohtani está haciendo en casa, pero cuando aparece en el campo de bateo, hace que el béisbol parezca absurdamente fácil.
Pero esa facilidad es solo una ilusión, fruto de un volumen inimaginable de trabajo invisible acumulado. Ortiz también reflexionó sobre el entorno que moldeó al fenómeno. La trayectoria de Ohtani, desde los Nippon Ham Fighters hasta los Angels y ahora los Dodgers, ha sido una serie de afortunadas coincidencias. El manager Kuriyama en Japón le permitió la libertad, y los Angels hicieron lo mismo. El bajo rendimiento del equipo en aquellos años, paradójicamente, permitió a Ohtani experimentar libremente con el doble rol. Si hubiera aterrizado en un equipo obsesionado con las victorias como los Yankees o los mismos Dodgers de antaño, probablemente lo habrían forzado a concentrarse únicamente en el picheo o el bateo. Ahora en los Dodgers se enfrenta a un nuevo desafío, rodeado de los mejores del mundo, pero sigue siendo un ser aparte, un nivel al que nadie se puede acercar, no solo por talento, sino por la disciplina, el profesionalismo y sobre todo el amor incondicional por el juego. Shohei, concluyó Ortiz con profunda reverencia, ha elevado el techo de lo posible en el béisbol. Él convierte lo inimaginable en realidad y seguirá superando nuestras expectativas. Sinceramente, dijo, ya no me sorprende, porque todo el mundo sabe que Ohtani puede hacer cualquier cosa. La admiración no cesó allí. Ken Griffey Jr., El Kid, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de los Mariners y poseedor de 630 jonrones, ofreció su perspectiva única en un podcast estadounidense. Griffey, al escuchar la anécdota de Epler y el testimonio de Rojas, hizo una conexión inmediata con su propia experiencia en Seattle. Recordó el recibimiento de Ichiro, su compañero, que también fue recibido con incredulidad. Él bateaba .300 en Japón, ¿y qué? Las grandes ligas son otra cosa. Era el sentimiento general, recordó Griffey. Pero Ichiro ganó el novato del año y el MVP en su primer año, probando que la autenticidad siempre prevalece. Griffey reaccionó particularmente a la confesión de Epler de que solo esperaban que Ohtani fuera un bateador superior a la media, no el mejor. Esa honestidad, dijo Griffey, era reveladora, pues ser considerado superior a la media era ya un gran elogio para un bateador japonés en esa época, dado que, aparte de Hideki Matsui, pocos japoneses habían logrado consistentes 20 jonrones en la MLB. Ahora Ohtani tiene 55 jonrones y es campeón de jonrones mientras lanza. Esto es ciencia ficción, sentenció Griffey. El análisis de Griffey se centró en el punto de Rojas sobre el esfuerzo invisible, un rasgo que él conocía íntimamente gracias a su tiempo con Ichiro. La clave, reiteró Griffey, es que cuando esos hombres llegan al estadio ya están perfectos. Ichiro hacía su calentamiento en casa, su preparación mental, todo. Mientras el resto del equipo bebía café y holgazaneaba en el vestuario, Ichiro ya estaba en la sala de entrenamiento, ejecutando su rutina en silencio. Nunca presumía de ello. Simplemente lo hacía, en una profesionalidad tranquila y constante, encendiendo el interruptor justo a tiempo para el partido. Ohtani es exactamente igual, concluyó Griffey. Que nadie sepa lo que hace en casa es el sello de un profesional de élite. Griffey enfatizó que la diferencia entre un buen Major Leaguer y una leyenda no es solo el nivel de esfuerzo, sino el hecho de que ese esfuerzo nunca se muestra. El bateo de Ohtani parece sencillo, pero es el producto de un esfuerzo invisible e incalculable. Recordó los problemas de Ohtani en aquella pretemporada de novato, entendiendo la ansiedad de la gente, pero recalcando que la grandeza se mide en cómo te levantas después de la caída. Ohtani siguió adelante, demostró su valía con resultados, y esa es la mentalidad de un campeón. Lo más impresionante de Shohei, según Griffey, es su constante evolución. Cada año es mejor que el anterior, al igual que Ichiro, quien constantemente mostraba algo nuevo. Griffey también reconoció el papel fundamental de los Angels. Si hubiera ido a un equipo de gran presión como los Yankees o incluso a los Dodgers en un momento diferente, la presión lo habría aplastado y el doble rol nunca habría sido permitido.
Los Angels creyeron, lo mantuvieron en la alineación, nunca lo mandaron a las menores y le dieron la ventaja de tener a Mike Trout a su lado. Era el entorno perfecto. Poder ver a Ichiro de cerca fue un tesoro en su carrera, confesó Griffey, y pensó que nunca vería a otro jugador así. Pero entonces llegó Shohei, cambiando la historia del béisbol de una manera diferente. Shohei no muestra el esfuerzo. Nadie sabe lo que hace en casa, pero ese esfuerzo oculto es lo que lo convierte en un ser único. Al mirar a Shohei, concluyó Griffey con admiración, uno ve el futuro del béisbol, y él lo logrará en silencio, como Ichiro, mostrando solo los resultados. Ese es el verdadero profesionalismo. Después de escuchar el asombro reverencial de leyendas como David Ortiz y Ken Griffey Jr., es fundamental regresar a la fuente misma de la duda que encendió esta discusión. La voz que personificó el escepticismo inicial, pero también la fe inquebrantable. Billy Epler, el entonces gerente general de los Angels. Epler admitió abiertamente en un programa de MLB Network que nadie podría haber imaginado el nacimiento de este unicornio en el béisbol. Su confesión se centra en los primeros días, aquellos llenos de ansiedad, remontándose a los entrenamientos de primavera y la primera semana de la temporada regular, cuando la situación era, francamente, difícil. Dentro de la organización y alrededor de las jaulas de bateo, una pregunta se repetía como un eco molesto. ¿Realmente este hombre puede triunfar en las grandes ligas? El consenso sobre su habilidad para lanzar era claro. Epler lo comparaba con un prospecto de primera ronda como Stephen Strasburg. También estaba claro que su zancada, amplia y fluida en las bases, era excelente. Pero el bateo era el área de verdadera preocupación, el punto donde el gerente general no podía disimular la incertidumbre sobre su futuro. Epler atestiguó que jamás, en el momento de su fichaje, pensó que Ohtani se convertiría en un bateador de la talla de un slugger, capaz de registrar un OPS de 1.0 o de liderar la liga en jonrones. Si bien creía que podía ser un bateador superior al promedio en la MLB, admitió que era muy difícil pronosticar que se convertiría en el mejor bateador de todos. Aún así, la decisión de firmarlo fue una cruzada personal para Epler. Había invertido años en observar y evaluar ese talento único, y el deseo de poseerlo superó cualquier miedo. La clave en la negociación fue la promesa de crear un entorno que facilitara el desarrollo bidireccional de Ohtani, un desafío inédito. Epler recordó el honor que sintió al ver que Ohtani depositaba su confianza en el equipo, a pesar de las inmensas renuncias que eso implicaba. Pudo haber esperado 2 años para obtener una fortuna significativamente mayor o elegir un equipo con más probabilidades de ganar, pero eligió a los Angels. La directiva se unió como un muro de contención, decidiendo protegerlo de las dudas de los medios y de cualquier recelo interno que pudiera surgir. 9 años después, la confesión de Epler no es un lamento, sino el testimonio más sólido de lo que la fe incondicional puede lograr. El hombre que llegó envuelto en dudas y escepticismo ha pulverizado todas las expectativas y ha redefinido lo que es posible en el deporte. Ohtani no solo se convirtió en el bateador superior al promedio que Epler predijo, se convirtió en una anomalía estadística sin paralelo, un jugador que demuestra que la realidad a veces supera con creces la imaginación más ambiciosa. La historia de Billy Epler y su apuesta inicial es la conclusión perfecta. Demuestra que para hacer historia en el béisbol, a veces hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo por un talento que desafía cualquier lógica. Un talento que, al final, demostró ser mucho más de lo que el mundo, o incluso el hombre que lo firmó, podía soñar. Ohtani no solo cumplió la promesa, sino que la hizo parecer una subestimación, despegando hacia un futuro que, como acertadamente concluyó Ken Griffey Jr., nos permite vislumbrar el verdadero horizonte del béisbol.